Mi nombre es Juan el Bautista, fui un hombre que vivía en el desierto, alimentándome de langostas y miel. Aunque atraía grandes multitudes, siempre les repetía que mi importancia era insignificante en comparación con el Mesías que estaba por venir. Al final, mi vida se vio truncada porque me atreví a criticar a un rey por su pecado. Mi historia comenzó con mis padres, Zacarías y Elisabet, una pareja de ancianos descendientes de la familia sacerdotal de Aarón. La Biblia relata que Elisabet era estéril y que ambos eran de edad avanzada. En un día peculiar, mientras Zacarías quemaba incienso en el templo, se le apareció un ángel, lo cual lo dejó sobresaltado. Pero lo más sorprendente fue el mensaje que el ángel le entregó. Mi madre Elisabet concebiría un hijo en su vejez, y lo llamarían Juan, destinado a un propósito especial. El ángel Gabriel profetizó sobre mi misión, declarando que haría que muchos hijos de Israel se volvieran al Señor, y que iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Mi tarea sería preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Mi padre, incrédulo ante esta noticia debido a su vejez y la de mi madre, pidió una señal. Como consecuencia de su incredulidad, el ángel lo dejó sin la capacidad de hablar hasta que yo naciera. El cumplimiento de la profecía fue asombroso. Después de 9 meses, nací como Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elisabet, con un propósito divino. Mi historia se entrelaza con la de María, la madre de Jesús, ya que Elisabet y ella eran parientes. En un momento único, aún en el vientre de mi madre, salté de gozo al reconocer la presencia de Jesús. El nacimiento de Jesús ocurrió aproximadamente 6 meses después del mío. Dios había realizado un milagro al traerme al mundo para cumplir un propósito especial, como precursor del Mesías que transformaría la historia. Viví en la región montañosa de Judá, donde mis padres, Zacarías y Elisabet, tenían su hogar. Un día, María, la madre de Jesús, se dirigió rápidamente hacia la montaña y entró en la casa de mis padres para saludar a Elisabet. Esta región montañosa, probablemente cerca de Jerusalén, era el lugar donde residía mi familia cuando mi padre no estaba sirviendo en el templo. Aunque mi infancia transcurrió en este entorno, cuando llegó el momento de mi vida adulta, me dirigí al desierto. Fue allí, en las proximidades del río Jordán, donde comencé mi ministerio de predicación y bautismo. Lucas 3 verso 2 al 3. Desde el inicio, supe que Dios me había apartado para un propósito especial. Mi misión era clara: proclamar el arrepentimiento, bautizar en agua y anunciar la llegada del reino de Dios. Opté por una vida austera en el desierto, vistiendo una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, alimentándome con langostas y miel silvestre. Mateo 3, 4. Las multitudes acudían a escucharme, y mi mensaje resonaba con la misma urgencia que el de Jesucristo. Preparé el camino para el Mesías, instando a las personas a arrepentirse y anunciando la proximidad del reino de Dios. Mateo 3 verso 1 al 2. Mis palabras no se dirigían solo al pueblo común, también enfrenté valientemente a los líderes religiosos de mi época. Los reprendí por su arrogancia al pensar que la descendencia de Abraham los eximía de la necesidad de arrepentirse. Les recordé que Dios podía levantar hijos para Abraham incluso de las piedras. Mateo 3, 9. Consciente de mi llamado divino, cumplí la profecía de Isaías, siendo la voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 3, citando Isaías 40, 3. Mi vida, marcada por la austeridad y la firmeza en la verdad, reflejaba el propósito especial para el cual Dios me había designado. Con frecuencia, dirigí al pueblo hacia Jesucristo, cumpliendo mi papel como precursor. Cuando llegó el momento para que Jesús iniciara su ministerio, llevé a mis discípulos hacia él, alentándolos a seguirlo con determinación. Incluso tuve el honor de bautizar a mi Señor y Salvador. Jesús, listo para comenzar su ministerio público, acudió a mí para recibir el bautismo, estableciendo así un ejemplo para toda la humanidad. Tras sumergir a Jesús en las aguas del Jordán, fui testigo del momento especial en que el Espíritu Santo descendió sobre él. Esta experiencia confirmó en mi corazón que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Fue un privilegio único y sagrado ser parte de este acontecimiento, que marcó el inicio del ministerio público de Jesús y señaló su identidad divina. Yo no andaba con rodeos,
mi misión era clara, decir las cosas tal como eran. No temí llamar pecado al pecado, y esta valentía tuvo sus consecuencias. Me encontré encarcelado por criticar abiertamente al rey Herodes, quien se había casado con la esposa de su hermano Mateo 14, 3 y Marcos 6 y 17. En el tiempo que pasé en mi celda de prisión, envié a algunos de mis discípulos a Jesús para conocer más sobre su obra y ministerio, Mateo 11 verso 2 al 6. Aunque yo creía fervientemente que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, Juan 1 verso 29 y 34, así como el Mesías esperado, las circunstancias no se desarrollaron como esperaba. En un giro trágico, mientras yo estaba en prisión, Herodes celebró una fiesta. Durante el evento, la hija de la esposa de Herodes danzó de manera tal que complació al rey, quien, impresionado, le prometió otorgarle cualquier deseo que tuviera. Siguiendo las instrucciones de su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, Mateo 14, 8. A pesar de que Herodes se entristeció por esta petición, su juramento lo dejó atrapado en una situación difícil y se vio obligado a ordenar mi ejecución. Así, mi vida llegó a su fin debido a la consecuencia de mis palabras y la complejidad de los eventos que rodearon mi encarcelamiento. La historia de Juan el Bautista, registrada en la Biblia, no es solo un relato del pasado, sino una fuente continua de enseñanzas que impactan nuestra vida cristiana incluso después de 2000 años. Esta narrativa trasciende el tiempo para guiarnos a Jesucristo, revelar el poder milagroso de Dios y subrayar la importancia del arrepentimiento del pecado y el bautismo. La vida y el mensaje de Juan nos ofrecen un ejemplo asombroso de humildad. Su único propósito era dirigir a las personas hacia Jesucristo. Al referirse a Cristo, expresó con humildad: «El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo». Mateo 3 y 11. Aunque llevar sandalias era la tarea de los esclavos más humildes, Juan no se consideraba digno de realizar la labor más sencilla en servicio a Cristo. Juan comprendía claramente su comisión, dedicando su vida a preparar el camino para el Mesías. No se preocupaba por sus propias necesidades o reputación en esta vida, considerándolas insignificantes. En lugar de sentir celos por las multitudes que acudían a Jesús, humildemente declaró: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Juan 3 y 30. A pesar de su humildad, Jesucristo elogió a Juan, afirmando que entre los nacidos de mujer no había surgido otro mayor que él. Mateo 11 y 11. Este elogio, proveniente del Hijo de Dios, resalta la grandeza de Juan el Bautista. La historia de Juan también nos recuerda que Dios tiene un plan detallado que está llevando a cabo en el presente. Aunque no entendamos completamente ese plan o nuestra parte asignada en él, podemos tener la certeza de que Dios tiene un propósito para nosotros. Aunque la vida de Juan culminó trágicamente con su muerte a manos de Herodes, su obra perdura en el reino de Dios, donde él, como rey y sacerdote, reinará. Apocalipsis 5 y 10. Asimismo, podemos ser parte de ese plan divino si respondemos al llamado de Dios, nos arrepentimos y obedecemos humildemente. La historia de Juan el Bautista nos insta a vivir con propósito, humildad y confianza en el plan soberano de Dios para nuestras vidas.